Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes. ¡Wow! ¡Qué potencia! Muy buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Vamos a comenzar a presentar el último libro de Pablo Batalla, que lleva por título Yo podría haber sido Fidel Castro, y está publicado en la editorial Lengua de Trapo. Pablo, como sabéis, es licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca y colabora en distintos periódicos y revistas, como puedan ser Nortes, Público, Hot Down, Marea, etc. Dirigió a Quemarropa, el periódico oficial de la Semana Negra de Sison, y es coordinador de la revista cultural El Cuaderno. Ha publicado otra serie de libros anteriormente en TREA. Este, como digo, está publicado en Lengua de Trapo. En 2017, Si cantara el gallo rojo. En 2019, La virtud de la montaña. En 2021, Los 9 odres del nacionalismo español. Y La ira azul en 2023. O sea, libro cada 2 años, cosa que ahora ya vas a romper porque tienes un libro por año o incluso más, ¿no? Creo que te presenté todos los libros anteriores. Con lo cual puedo ser tu presentador oficial. Sí, sí. ¿Sí? Desde luego el anterior, aquí en esta misma carpa. Sí, no, yo creo que todos. Sí. Entonces, bueno, como me dijeron ahora que solo tenemos media hora, no voy a hablar de esta bibliografía previa, sino que nos vamos a centrar en este libro. Y vamos a ir entonces ya al grano. Hablamos de 2 figuras, la de Fraga, por una parte, y por otra, la de Fidel Castro. 2 figuras poliédricas, como tú representas claramente en el libro, con distintas caras, por tanto, ¿no? Tenemos un Fraga que es liberal, pero que también es iliberal, que es un poco nazi, pero que después defiende el bipartidismo británico, y todo eso se da incluso simultáneamente, no va necesariamente por fases. Y después también dibujas un Fidel Castro que tiene sus aristas, que para algunos es un abogado que se hace guerrillero, padre de la Revolución Cubana, pero que no es un ortodoxo marxista, comunista, ni mucho menos, sino que no deja de ser hasta cierto punto un romántico a propósito de la hispanidad, un tema que luego quería hablar. Entonces, la primera pregunta, por ir al grano, sería ¿qué tipo de relaciones, semejanzas y diferencias hay entre Fidel Castro y Fraga? Algo que quizás, aparte del público, le pueda sorprender, ¿no? Dirá qué cosa más extraña Fidel Castro y Fraga. ¿Y por qué entonces el título del libro, el rótulo, Yo podría haber sido Fidel Castro? Pues nada, gracias a todos por venir, ve mucha gente y eso que estamos contraprogramando a Barbón en la otra carpa, así que muchas gracias. Gracias a Juan por presentarme y a la Semana Negra por acogernos. El título Yo podría haber sido Fidel Castro es algo que dijo Manuel Fraga, o sea, el SIC, ¿no? O sea, es una frase que dijo Manuel Fraga en un momento dado en los años 90. El libro forma parte de una colección de Lengua de Trapo que se llama Episodios Nacionales, y en la que lo que te piden es que agarres un acontecimiento posterior a la transición y escribas con él una pequeña novela o un pequeño ensayo. Cuando me ofrecieron participar en la colección, me dijeron, bueno, piénsate un acontecimiento, vamos hablándolo, echa un par de semanas en pensártelo y tal. No tardé ni segundos en contestarles con el acontecimiento del que quería escribir, porque es un acontecimiento que siempre me había interesado, que siempre me había fascinado, que es aquella visita de Fidel Castro a la Galicia de Manuel Fraga en 1992, ¿no? Fraga había ido a Cuba un año anterior, en 1991, en lo peor del periodo especial en Cuba, cuando nadie va a Cuba, cuando Cuba es un apestado internacional, cuando todo el mundo da por hecho que la revolución cubana no puede durar, que va a caer. Nadie va a Cuba y Manuel Fraga va a Cuba, ¿no? Le echa un cable a Cuba, en aquel momento, un cable que en aquel momento ya es sorprendente, ya genera pues, ríos de tinta, de sorpresa, de preguntas a Fraga, ¿no? Sobre los motivos de esa ayuda prestada a Cuba en el peor momento, y un año después Fidel le devuelve la visita a Fraga en Galicia, está 3 días en Galicia, visita la casa de un pueblo de Lugo, Láncara, en la que había nacido su padre, una casa muy humilde. Hay una serie de imágenes que todos recordamos, de queimada, pulpo, empanadas, y de Fraga y Fidel exhibiendo una evidente sintonía, ¿no? 2 personas que son
el anverso y el reverso de la Guerra Fría, dos enemigos, ¿no? Un capitalista y un comunista, un exministro franquista y un líder revolucionario, un país que había acogido al exilio republicano que había sido importante en la forja de la propia Revolución Cubana. Hay antiguos republicanos enseñando a los guerrilleros a hacer la guerra, ¿no? Esos dos enemigos en aquel momento se encuentran y traban una sorprendente, pero evidente, simpatía, sintonía entre ambos, ¿no? Fraga, años después, vuelve a Cuba en el 98, o sea, están visitándose durante años, ¿no? Y Fraga, cuando le preguntaban por esto, decía dos cosas que a mí siempre me sorprendieron, ¿no? Y me interesaron. Una es, pese a nuestras diferencias, decía Fraga, con respecto a Fidel, que son evidentes, que nunca hemos negado, yo veo en Fidel a un símbolo del mundo hispánico, de su orgullo, de su vocación de independencia, ¿no? Este mundo hispánico que ha dado toda clase de criaturas diferentes, que ha sido heroico a veces, que ha estado humillado otras, que ha sido glorioso muchas, decía Fraga. Fidel es un producto de ese mundo hispánico y yo solo por eso pues me interesa a Fidel, ¿no? Y le rindo una cierta admiración, ¿no? Y la otra es, yo podría haber sido Fidel Castro, una frase dicha en un contexto de Fraga pasó su infancia, parte de su infancia en Cuba, ¿no? Sus padres eran un gallego y una vasco-francesa que se habían conocido en Cuba, en la inmigración cubana. Y Fraga no nace en Cuba, nace en Vilalba, donde está 2 años al cuidado de unas tías y demás, mientras sus padres están en Cuba, y a los 2 años sus padres se lo llevan a Cuba y pasa unos años de infancia allí, ¿no? Y el interés de Fraga en visitar Cuba también era ese, volver a ver los lugares de su infancia y demás. Y él decía, yo a veces me hago la reflexión de que si yo me hubiera quedado en Cuba en vez de haber vuelto a España, a lo mejor Fidel Castro hubiera sido yo. Es una frase pues como muy sorprendente, ¿no? Dicha en alguien como Fraga. Entonces al final pues todo en este acontecimiento nos habla de algo que a mí me interesa mucho como lector de historia, ¿no? A mí como lector de historia, de temas históricos, me interesan mucho menos, yo estudié historia, ¿no? La carrera, y me pasaba entonces estudiando la carrera, ¿no? Me interesan mucho menos de cada época los momentos de plenitud de esa época, los momentos en los que esa época tiene una identidad más clara, y mucho más los inicios y los finales de las épocas, ¿no? Esos umbrales de época confusos en los que un mundo está muriéndose, otro mundo está naciendo, antiguos enemigos, pues hay pasadizos entre ellos, pero esto pasa siempre en realidad, ¿no? No es solo los umbrales de época, ¿no? En los umbrales de época esto pasa con especial intensidad, y esto fue un umbral de época, ¿no? Acababa de terminarse la Guerra Fría, acababa de caerse el muro de Berlín, y estos dos hombres que eran el anverso y el reverso de la Guerra Fría, pasó una cosa curiosa con ellos, ¿no? Manuel Azaña decía, cuando una época se cae su anverso y su reverso, se cae su gobierno y su oposición, porque hay una interrelación entre ambos que cuando uno se cae el otro, ¿no? Pero con estos no pasó, ¿no? Estos fueron dos hombres que supieron sobrevivir al final de su propia época. Esa Guerra Fría que se acababa, supieron sobrevivir pues 20 años más de carrera política, ¿no? Son dos hombres de los que, pues, por ejemplo, en el caso de Fraga, ya en el año 84 decía Manuel Vázquez Montalbán en El País que la historia había sido infinitamente paciente con este hombre, ¿no? Este hombre llevaba 20 años detrás de carrera política y esa carrera política tenía que terminarse más pronto que tarde porque la historia había sido tremendamente paciente con este hombre que venía de donde venía, ¿no? En 1984 a Fraga todavía le quedaban por delante 30 años de carrera política y lo mejor de su carrera política que fue presidir Galicia, ¿no? Y Fidel lo mismo, ¿no? En aquel momento que todo el mundo da por hecho que la revolución cubana va a caer porque no puede durar, la economía ha caído, el PIB se ha contraído un 30%, el propio Fidel decía no teníamos ni madera con la que dar cristiana sepultura a nuestros muertos, ¿no? Había caído la URSS, que era el mecenas que les compraba el azúcar, y la crisis era terrible, todo el mundo daba por hecho que Cuba iba a caer, y de lo que se hablaba era de cómo iba a caer, ¿no? Si a la polaca o a la rumana, con Fidel fusilado en una tapia, con Fidel exiliado, con una negociación tipo transición española, o como fuera, ¿no? Pero todo el mundo daba por hecho que Cuba iba a caer, ¿no? Y sin embargo Cuba no cayó, ¿no? Fidel supo sobrevivir, fueron dos hombres pues versátiles, que sabían adaptarse a circunstancias cambiantes y al final fueron dos hombres a los que solo les retiró de la vida política activa la biología, ¿no? Cuando el cuerpo ya no aguantó fue cuando se retiraron, ¿no? Y fueron dos cuerpos que aguantaban mucho. En aquel momento se decía que Fidel tenía, lo encontré en el ABC, ¿no? En la hemeroteca del ABC de aquellos años, se decía que Fidel tenía 2 ofertas para su exilio. Una era la Corea del Norte de Kim Il-sung y otra Galicia de Manuel Fraga, ¿no? O sea, hasta ese nivel llevaba. Y Fraga lo confirmaba, le preguntaban y decía, sí, yo estaría encantado que Fidel viniera aquí, se retirara, escribiera sus memorias en el Ankara y tal, ¿no? Entonces, eso, me interesaba mucho ese momento de pasadizos entre enemigos, el anverso y el reverso de una época no dejan de tener vasos comunicantes,
La Guerra Fría fue una gran simplificación de las cosas, en la que había dos bloques y tenías que escoger, pero las cosas eran más complejas. Fidel había acabado en un bloque por haberle pisado los callos al otro, ¿no? En el momento en el que le pisas los callos a Estados Unidos, pues tu amigo es la Unión Soviética en los años 50-60, ¿no? Pero al final todo era más complejo, ¿no? No había dos bloques, sino que dentro de esos bloques las cosas eran mucho más complejas y había muchos más vasos comunicantes entre el uno y el otro, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Una salta del cuartel Moncada en el 53 y está bajo el influjo del marxismo, aunque muy críticamente. Otro fue ministro de Franco, quiso ser presidente y se frustra, pero al final llega a ser en Galicia, ¿no? Propiamente el presidente. Pero claro, aquí entra la dialéctica también de estados, de imperios y demás, porque lo que une aquí es la hispanidad, como tú comentas en el libro, y digamos la cuestión del desastre, ¿no? Del desastre del 98. De alguna manera ese antinorteamericanismo está uniendo a estas dos figuras que en principio serían antitéticas. Sí, esa es la cosa, ¿no? Fidel, cuando hace la Revolución Cubana, no era comunista, el comunista era Raúl. Es eso, en la dialéctica de la Guerra Fría, en el momento en el que pisas los callos de Estados Unidos y te pones a nacionalizar la Texaco y la no sé qué, pues tu amigo es el otro, ¿no? El primo de Zumosol es el otro, y entonces es cuando Fidel Castro y la propia revolución se comunistiza, ¿no? Pero el asalto al cuartel Moncada en 1953, y la historia me absolverá, el manifiesto que escribe Fidel entonces, que es su alegato en el juicio correspondiente, tú lo lees y no es comunista, es más una cosa pues de eso, una especie de populismo católico, hispánico, muy de América Latina y demás, ¿no? Al final Fidel Castro era un hombre que, al igual que Fraga, ¿no? Había una suerte de paralelismos, ¿no? Entre los dos, ¿no? Los dos eran hijos de un gallego que había emigrado a Cuba. El padre de Fidel se quedó y el de Fraga volvió, pero los dos son hijos de eso, de un padre gallego que emigra. Los dos son hijos de una madre muy religiosa, ¿no? Cuando los dos hablaban de su madre, pues hablan de unas madres rezando todo el día el rosario, con cruces por todos los lados, mujeres muy cristianas, ¿no? Con la casa llena de imágenes religiosas, ¿no? Los dos se educan en colegios conservadores regentados por curas franquistas. Fraga por motivos obvios, pero Fidel en Cuba también, ¿no? O sea, los que educan a Fidel, los jesuitas de La Habana, del Colegio de Belén de La Habana, eran sobre todo curas españoles franquistas, ¿no? Curas que simpatizaban con el franquismo, ¿no? Los dos reciben una educación pues con valores conservadores, religiosos, etcétera, ¿no? Y Fidel era muy religioso, ¿no? O sea, sus compañeros de clase de aquel momento, sus profesores, recuerdan anécdotas como pues partidos de baloncesto. Él jugaba muy bien el baloncesto contra una escuela protestante de La Habana, y él después de cada enceste se persignaba, ¿no? O sea, lo vivía como una cruzada contra los protestantes, ¿no? Pues eso, rezando, todavía en Sierra Maestra se le recuerda llevando imágenes religiosas, imponiendo costumbres pudorosas a las mujeres de la guerrilla, ¿no? Que no se bañaran en bikini, cosas así, ¿no? O sea, era un hombre, pues eso, que se había forjado en la hispanidad católica, ¿no? Y en la hispanidad también, efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las imágenes curiosas, ¿no?, que dejó la visita del 92 es que en un momento dado, en el Hotel Araguaney de Santiago, que es donde se aloja Fidel, él se encuentra con una selecta representación de la izquierda gallega, y ahí está Beiras, está Seoane, el alcalde de Oleiros, ¿no? Un poco, pues eso, la izquierda gallega, ¿no? Y en gran parte nacionalista gallega, ¿no? Y él hace un discurso en el que dice: nos sentimos herederos de Santiago Apóstol, de la lucha de España durante 800 años por su independencia contra los árabes, del heroísmo, de tal y de cual, ¿no? O sea, es un discurso eminentemente de la hispanidad nacional católica en la que él se había educado, ¿no? O sea, el discurso de Fidel sobre la hispanidad no era el nada que celebrar, que sí iba a ser característico de la generación posterior de socialistas latinoamericanos, ¿no? Los Hugo Chávez, los Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, ¿no? Gente que cambia el 12 de octubre de Día de la Raza a Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Todo este discurso que a mí me parece bien, ¿no? De hacerse cargo del genocidio de los pueblos americanos por la conquista española, ¿no? Fidel no era ese su discurso de la hispanidad, ¿no? Luego lo acaba aceptando, esa evolución, ¿no? Y acaba participando de ella de alguna manera, pero su hispanidad era esa otra, ¿no? Esa hispanidad de principios del siglo XX en la que además lo mismo héroes eran los conquistadores que los conquistados y los libertadores, ¿no? Una idea ecuménica de la hispanidad en la que España, al llegar a América, había creado una raza hispánica, y esa raza hispánica era Cortés, pero también era Bolívar, San Martín, etcétera, ¿no? Una cosa que también pasaba en España. En el franquismo
se levantan estatuas a Bolívar y a San Martín en Madrid, en la dictadura de Primo de Rivera también, ¿no? Había ese discurso todavía de una hispanidad ecuménica que hoy se ha perdido, ¿no? O sea, hoy tú lees el ABC o lees el discurso de la derecha sobre la hispanidad y Bolívar es un traidor, un masón, entregado a los ingleses y demás, ¿no? En los años 20 tú lees el ABC, discurso sobre Bolívar en el centenario de su muerte, y te hablan eso de un héroe de la hispanidad. 100 años después nos hemos olvidado de las diferencias de entonces y demás, y eso, celebramos a toda la raza hispánica en su conjunto, ¿no? Eso era una idea de la hispanidad que Fidel compartía con Fraga, ¿no? Los dos se habían educado en ella. Y me preguntabas por el desastre. Claro, el desastre... Hay una cosa curiosa, ¿no? También. Hubo corrientes de simpatía por la Revolución Cubana en el franquismo, sectores minoritarios del franquismo, pero los hubo, en Falange, sobre todo, en el mundo Falange, ¿no? En revistas de Falange de los años 60 te encuentras alabanzas al Che Guevara, como un dechado de heroísmo hispánico y demás, ¿no? Siempre en estos términos. Hubo corrientes de simpatía también por Fidel, ¿no? O sea, la idea era eso, hijos de la hispanidad mostrando, pues eso, el orgullo de los hispanos por su independencia frente a Estados Unidos, que en 1898 nos había arrebatado Cuba con malas artes, ¿no? Parece ser que el propio Franco tenía simpatía por Fidel, ¿no? Te encuentras rastros de ello por ahí. Su hija Carmen contaba Comentas cómo cuando muere Franco se decretan 3 días de luto en Cuba. En Cuba, sí, no se decretaron por Mao, pero sí por Franco. Franco nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba, pese a que Estados Unidos le insistían que lo hiciera. Seguía mandando pues turrón, camiones Pegaso, brandy, soberano. Había un comercio ahí que tal. Y eso, Carmen Franco, la hija de Franco, contaba que en cenas familiares y tal, cuando se hablaba mal de Cuba, cuando el Marqués de Villaverde, Carmen Polo y compañía hablaban mal de Cuba y de los horrores que están perpetrando allí los comunistas y tal, Franco salía a defender a Fidel. Decía, bueno, pero está dando educación a los cubanos y bueno, no sé qué, ¿no? O sea, buscaba maneras de defender a el que ministros suyos contaban que en privado se refería a él como mi galleguito, ¿no? Fidel era mi galleguito, déjenme en paz a mi galleguito, ¿no? Y Fidel, cuando le preguntaban por esto, que pues por ejemplo se le pregunta a Ignacio Ramonet en una biografía que escribió a 2 voces con él, ¿no? Una larga entrevista encuadernada, ¿no? Le preguntó por esto, ¿no? Esa simpatía extraña de Franco por usted, de usted por Franco, ¿no? Y tal. Y él intentaba una explicación de esa simpatía de Franco que a mí me parece verosímil, ¿no? Que es que para Franco, para el Franco niño, había sido muy traumático ver volver a Ferrol a la escuadra humillada del almirante Cervera, ¿no? Esos marineros que habían sido humillados en 1898 en Cuba y que volvían humillados después de haber perdido Cuba a Ferrol, ¿no? Y que de alguna manera él vio en la Revolución Cubana un resarcimiento por esa humillación ante Estados Unidos, ¿no? En plan, esto evolucionará como evolucione, la Guerra Fría pues llevará esto por caminos que no nos gusten, pero ese momento de haberse vengado, ¿no? De que un gallego, de que un hijo de español se vengue de Estados Unidos en sus mismas narices, a él le gustaba, ¿no? O sea, a él de alguna manera sentía ir resarcido algo, ¿no? Entonces, pues a eso voy, ¿no? Esos vasos comunicantes entre, pues eso, había una Guerra Fría, los dos bandos estaban muy claros, pero por debajo de eso había pasadizos, había una mayor complejidad, había corrientes sorprendentes de, ¿no? Y por seguir rizando el rizo pasamos de lo hispánico al galleguismo. Hay una figura central de la que tú comentas alguna cuestión brevemente en el libro, que es Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro es un autor heideggeriano, filosóficamente, que defiende la existencia de una suerte de esencia metafísica gallega y que con el paso del tiempo va planteando la necesidad no de politizar el galleguismo, sino de galleguizar la política. Y eso penetra en el Partido Popular también de Galicia, donde habría como 2 frentes o 2 partes enfrentadas, ¿no? Boinas y birretes, ¿no? Los que son más bien urbanitas y ven con un cierto desdén o desprecio el galleguismo o el gallego, y los que vienen más bien del ámbito rural y hablan el galego, etcétera, etcétera, ¿no? Coméntanos un poco si instrumentaliza Fraga y cómo el gallego, en esa ambición que siempre tuvo ser presidente de algo más allá de la comunidad de vecinos, ¿no? Y que lo consigue en Galicia. Entonces el galleguismo, ¿cómo penetra en el Partido Popular? ¿Cómo lo reparten? Bueno, un poco en el Partido Socialista, un poco en el Partido Popular y alegría, ¿no? Piñeiro es una figura muy interesante, que además a mí me interesa mucho como asturiano, ¿no? Y yo creo que vais a entender por qué, ¿no? Ramón Piñeiro es un hombre, pues nació en 1915, que en la República milita en el Partido Galeguista, un partido nacionalista gallego de centro, tenía alas de izquierdas y derechas, ¿no? Libra la guerra con el bando republicano, pasa por la cárcel, etcétera, etcétera, y en la primera parte del franquismo pues forma parte de los intentos de reflotar el Partido Galeguista en clandestinidad, ¿no? Pero él en un momento dado se da cuenta de que
para ese viaje no hacen falta alforjas, ¿no? O sea, que al final estás condenando a un montón de gente a la cárcel, a la muerte, a pasarlo muy mal para algo que no se puede hacer, ¿no? O sea, el Partido Galeguista no se va a reconstituir en clandestinidad más que como un grupúsculo que no va a tener capacidad de incidencia real en la vida gallega, ¿no? Entonces él se da cuenta en un momento dado de algo que es una intuición muy de nuestros tiempos, ¿no? Que es la guerra cultural. Lo que tenemos que liberar es la guerra cultural, ¿no? Él entiende, dice, no tenemos que perder energías en reflotar el Partido Galeguista, sino que tenemos que volcarlas a el hecho de que hay una o dos generaciones ya, esto a la altura de los años 50, ¿no? A las que se han educado en el franquismo, a las que ha educado el franquismo, que está perdiendo las señas de identidad gallegas y galleguistas, y a las que tenemos que regalleguizar, tenemos que hacer el esfuerzo de regalleguizarlas, ¿no? De devolverles esas señas de identidad dentro, como tú decías, pues de una concepción muy heideggeriana, muy esencialista, ¿no? de la cosa gallega, ¿no? Entonces él lo que hace es fundar la editorial Galaxia, que edita pues, libros en gallego y de temas gallegos, pero sobre todo lo que él hace es, o sea, su gran contribución fue la mesa camilla de Piñeiro, ¿no? Una mesa camilla que él tenía en su casa, que está expuesta hoy por hoy en la Fundación Penzol en Santiago, porque es un objeto icónico y emblemático y totémico de la galleguidad, y él lo que hace es, en esa mesa camilla durante 30 años, reunir en 2 tertulias diarias, una por la mañana y otra por la tarde, a jóvenes universitarios de la Universidad de Santiago, de todos los palos, ¿no? Economistas, filólogos, historiadores, lo que sea, ¿no? O sea, él se da cuenta de que esa es la élite de la Galicia del futuro. Y por ahí pasa Beiras. Por ahí pasa Beiras, sí, luego rompe con él, pero por ahí pasó Beiras, o sea, por ahí pasa el piñeirista y el que luego rompe con Piñeiro, pero todos pasan por ahí, ¿no? Hay que romper con el padre siempre. Claro. Él se da cuenta de que esa va a ser la élite de la Galicia del futuro, de la Galicia democrática del futuro, y que lo que hay que hacer es eso, galleguizarla, ¿no? Entonces él pues ejerce un magisterio socrático ahí sobre ellos, ¿no? Los forja, ¿no? Los influye con unas técnicas ahí de eso, de tertulia y de influencia pues muy socráticas, ¿no? Muy de no decirte lo que no sabes, sino descubrirte lo que sabes pero no sabes que sabes, ¿no? El rollo este de la mayéutica y tal. Y él eso, forja en el galleguismo e impregna de galleguismo a toda una generación que efectivamente luego va a ser la élite de la Galicia democrática, la élite cultural, la élite económica, la élite política. Por ahí pasa Touriño del PSOE, por ahí pasa Laxe también del PSOE, pero pasa Xerardo Fernández Albor del PP, pasa eso, gente del PP, pero gente del PSOE, gente sin necesidad de ser BNG, conspiranoicos, ¿no? En muchos casos ya estaba premeditado. Dice, oye, sí, tú para este partido, tú para el otro, y así tenemos... O sea, es un poco lo que hace unos años llamaríamos la centralidad del tablero, ¿no? Sí. No se trata tanto de fortalecer mucho un partido galleguista, sino galleguizar todo. Galleguizar todo, ¿no? O sea, que gobierne quien gobierne. Todo, yo monto una editorial, claro. Hoy estaría pues montando pues un podcast, ¿no? Sería youtuber. Sí. Sí, es eso. O sea, la idea es no politizar el galleguismo, no montar un partido específicamente galleguista, sino galleguizar todos los partidos de tal manera que gobierne quien gobierne, tengamos asegurado pues, la defensa del gallego, de unas determinadas señas de identidad y demás, ¿no? Y efectivamente sucede. O sea, tú te ves todos los presidentes de la Galicia democrática e incluso de los líderes de la oposición y todos pasaron por ahí. Manuel Rivas, o sea, no solo la política, sino también eso, la cultura, ¿no? Eso, galleguiza la política. Y efectivamente reparte a la gente, reparte a sus piñeiristas por los partidos, ¿no? Uno de ellos, Alfredo Conde, él contaba que él se fue al PC, pero la palabra que usaba para describir por qué se fue al PC fue tocoume, ¿no? A mí tocoume el PC, a otro tocoulle la UCD y a otro el tal, ¿no? A otro el PSOE, pero la cosa era meter huevos en todas las cestas, ¿no? Y efectivamente pues consigue que eso, que gobierne quien gobierne, en Galicia gobierna la izquierda o la derecha, pues todos mantuvieron unas señas de identidad y una defensa del gallego, ¿no? Por empalmar, Pablo, perdona, porque ya va quedando menos tiempo esto con la actualidad, Beiras tenía cierto respeto a Fraga en el sentido de decía, este era un fascista, murió, nació, o sea, se desarrolló, se cultivó políticamente como fascista, muere fascista, pero por lo menos más o menos sabía de lo que hablaba, ¿no? Sin embargo, la idea que tenía respecto a Feijóo era un inútil totalmente, ¿no? Sí, eso, joder, se recuerda mucho en Galicia, ¿no? En los años 90 el BNG llega a dar el sorpaso al PSOE. Entonces la oposición, el líder de la oposición es Beiras. Vale. Y se recuerda mucho en Galicia los debates parlamentarios entre Fraga y Beiras en la Asamblea Gallega, ¿no? En los 90, que eran, pues, al final, dos catedráticos con unos cabezones de la Virgen. Hablando de Unamuno, de Cal Smith. Tirándose referencias eruditas y discutiendo sobre Engels y sobre lo que había querido decir Engels en la familia, la propiedad privada y el Estado. Y eso, ¿no? O sea, dos figuras de talla, indudablemente, ¿no? Los dos estaban como una cesta figos en muchos sentidos, pero eran dos cabezones de la Virgen, ¿no? No llegamos a lo de boinas y birretes. Coméntalo un poco aquí, como esas dos almas del Partido Popular en Galicia. Sí, eso pasó sobre todo en los 90, ¿no? Luego ganaron los birretes, ¿no? De alguna manera.
pero durante años la división del PPG era boinas y birretes, efectivamente, ¿no? Un PP más urbanita, que no hablaba gallego, que de hecho despreciaba el gallego y el galleguismo, y ese es, por ejemplo, Mariano Rajoy, Roma y Beccaria, toda esta gente, ¿no? Y luego estaba el PP Boina, que era gente pues como Xosé Cuiña, los caudillos provinciales, los Baltar, los Cacharro en Lugo, etcétera, ¿no? Cuiña, que fue el secretario general del PPG durante todos los años 90, era un hombre que decía: yo soy galleguista hasta el borde de la autodeterminación. O sea, ese era el rollo, ¿no? Y él tenía en la cabeza una especie de PNV gallego, ¿no? Que el PP fuera un PNV gallego, ¿no? En plan, no romper con España, pero nosotros a nuestro rollo y tal, ¿no? O sea, y quería también una independencia del partido dentro del Partido Nacional y demás. Organizaba aquellas romerías de Montefaro, que era una especie de alder dieguna del PPG, ¿no? Con un despliegue de galleguismo folclórico, ¿no? De gaitas, de romería, de tal, ¿no? Manuel Rivas contaba con mucha gracia que iban por allí los líderes del PP nacional, ¿no? Aznar, Ana Botella, Rajoy y tal. Decía, Aznar cogía la empanada así, como con cuidado, pedía una Coca-Cola Light, o sea, estaba como un pulvo en un garaje, ¿no? Cosa que por supuesto no estaba Fraga, ¿no? O sea, Fraga estaba en su elemento, ¿no? Fraga cuando era embajador en Londres escapaba a un centro gallego que había a bailar muñeiras, ¿no? Y lo cuentan sus diarios, o sea, tenía esa morriña y tal. Por eso te decía yo que fue hasta cierto punto una instrumentalización por parte de Fraga, porque siempre quiso ser presidente del gobierno. Franco delega piensa en Arias Navarro, lo cual frustra muchísimo a Fraga, entonces lo consigue por lo menos en Galicia, ¿no? Entonces el galleguismo fue de alguna manera instrumental hasta el punto de defender, pues eso, no la autodeterminación, pero sí la autoidentificación, ¿no? Sí, Fraga era eso, un y funcionar schmittiano, esto como un jefe de Estado, como un schmittiano que se había pasado 50 años queriendo ser el presidente del gobierno de España, nunca lo había conseguido porque ni Franco lo había nombrado sucesor, ni Juan Carlos presidente, ni el pueblo español lo votó, ¿no? Galicia fue una especie de premio de consolación, pero cuando lo consiguió, cuando por fin consiguió ser soberano de alguna parte, ¿no? De la ínsula barataria de Sancho Panza, pues él procuró subrayar esa soberanía todo lo que podía, ¿no? Y de repente empezó a sorprender al personal con cosas que nadie se esperaba, ¿no? Empezó a hablar en gallego, cosa que hasta entonces no había hecho en público, pero también empezó a decir cosas, a hablar de cosas como la autoidentificación de Galicia, o sea, no decía autodeterminación porque era demasiado, pero buscaba una palabra parecida, a reivindicar la administración única, que era que las comunidades autónomas, o por lo menos Galicia, tuvieran todas las competencias menos defensa, exteriores y poco más. O sea, él reivindicaba incluso el control de las aguas territoriales gallegas. O sea, Pujol y Arzayus, líderes de CiU y del PNV en aquel momento, decían en aquel momento, estamos flipados porque este hombre que viene de donde viene nos está adelantando por la izquierda en cosas que ni nosotros nos atrevemos a pedir, ¿no? O sea, Fraga consigue ser rey de alguna parte y subraya su soberanía, ¿no? Y el galleguismo forma parte de eso, claro. Dentro de un partido nacionalista español, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero alegría, quiero decir que lo que siempre hablamos tú y yo es que no necesariamente funciona con paquetes ideológicos coherentes, homogéneos y demás, sino que todo eso estaba bullendo al mismo tiempo. Complejo, sí, sí. Luego hay una ofensiva de Génova contra esos conatos de PNVización del PP gallego y cortan eso, ¿no? Y el producto de eso es Feijóo, que es claramente un birrete, ¿no? Una persona pues con estudios universitarios, educado en la ciudad y demás, pero al que le construyen una falsa imagen de boina, ¿no? Le ponen a hablar gallego, pero lo habla mal. Los gallegos dicen que Feijóo no habla bien gallego, Fraga hablaba perfectamente gallego porque era su lengua materna, Feijóo no, pues cultiva una imagen de yo nací en Ospeares, que es una pequeña aldea de Orense, y me crié en la aldea. En Ospeares vas a preguntar a la gente y dices, este no pasó por aquí en su vida, tienen una casa los padres pero la vendieron y por aquí no lo vemos nunca. O sea, citaste antes de boina para... Perdona que te interrumpa porque queda ya nada. Citaste de pasada a Cal Smith, me encantaría entrar en este tema, pero no podemos. Pero simplemente que quedó como nota en la presentación del libro que de alguna manera también eso une a Fraga con Fidel, en el sentido de que Fraga admira al soberano. Y el soberano, el ganador en Cuba, y quien toma decisiones, por tanto, smithcianamente, es Fidel Castro. Hasta el punto comentas que Fidel Castro estaba más interesado, por ejemplo, en la figura, y viceversa, ¿no? Es decir, Fidel Castro está más interesado en la figura de Fraga que por la propia izquierda española, ¿no? Que esto es duro de decir, pero que es así, ¿no? Y Fraga estaba más interesado en Fidel que en la oposición de Miami. O sea, Fraga despreció a la oposición de Miami cubana casi tanto como había despreciado a la española, ¿no? Porque en su concepción del poder, eso, aquí hay soberanos y los soberanos deciden las cosas y la gente tiene que esperar pacientemente a que el soberano
adopte los cambios que sean, ¿no? Y hay que convencer al soberano de que los adopte, pero no hay que forzarlo, ¿no? Y, por ejemplo, Fraga no hace una cosa cuando va a Cuba que Vigil, presidente socialista de Asturias en aquel momento, sí hace cuando viene a Cuba, que es reunirse con disidentes. Y, de hecho, Vigil enfada a Fidel en el último día de su visita en el 91 reuniéndose con disidentes. Fraga eso no lo hace. Fraga está más a la derecha que Vigil, teóricamente, últimamente no tanto, pero bueno. Pero Fraga no se reúne con disidentes, ¿no? O sea, Fraga, su concepción es Fidel no me gusta, la revolución cubana no me gusta, pero el soberano es Fidel y yo solo eso lo respeto, ¿no? Y tengo que convencer al soberano de que haga las reformas democráticas, liberalizantes necesarias, ¿no? Pero el soberano es él, ¿no? Y Fraga lo mismo, sí, o sea, Fidel lo mismo. Fidel en un momento dado se reúne con Beiras y gente del BNG en Cuba y la gente del BNG queda flipando porque lo primero que hace es preguntarles qué tal Manolo. Nadie llamaba Manolo a Fraga. Ni siquiera su mujer cuando hablaba de él en público lo llamaba Fraga, Fraga dice, Fraga tal. Manolo solo lo llamaba Don Carlos. Perdona solo una cosa. Fraga comentaba que prácticamente no veía a su mujer, ¿no? Esta cosa masculinista. Y cuando muere su mujer, Fraga dice, ahora me casé con Galicia, ¿no? Sí, tal cual. Me dicen que ya tenemos que cortar. Pero bueno, sí. Muchas gracias por habernos escuchado. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.